Quiero presentar a la doctora Magdalena Sanz Cortés con el tema Programación fetal en restricción de crecimiento y otras patologías. El currículum de la doctora Sanz es bastante extenso. Voy a procurar, en medida de tiempo y sin procurar no obviar las cosas más importantes, leerles algo sobre ella. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y en medicina materno-fetal, en intervención fetal, y cuenta con un postdoctorado en investigación del desarrollo cerebral fetal y técnicas de neuroimagen fetal. Es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valencia, España. Realizó su residencia en ginecología y obstetricia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Desarrolló una especialidad en medicina materno-fetal en el Departamento de Obstetricia del Hospital Clínico de Barcelona, en España, con una subespecialidad en neurología fetal. Tiene un doctorado en medicina en el Departamento de Pediatría y de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Valencia, en España, y su tesis fue Diagnóstico de malformaciones en el sistema nervioso central, comparación entre ultrasonido 2D y 3D y otras técnicas de imagen. Cuenta con postdoctorado en investigación en medicina materno-fetal en Barcelona. Fue directora del Grupo de Investigación en Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de Barcelona y del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Baylor en el Departamento de Ginecología y Obstetricia en la División de Medicina Materno-Fetal. La doctora Sanz es la representante de Texas Children's Hospital y de Baylor College of Medicine, de la North American Fetal Therapy Network, y ocupa la Secretaría del Consorcio Internacional de Reparación de Espina Bífida por Fetoscopía. Es autora y coautora de múltiples trabajos de investigación publicados en diferentes journals y ha escrito y colaborado en múltiples capítulos de libros. Ha recibido nombramientos de honor y reconocimientos por sus trabajos de investigación. Ha participado en una gran cantidad de conferencias, paneles, congresos, tanto nacionales como internacionales. Es revisora de diversos journals, entre los que se encuentran ginecología y obstetricia, medicina materno-fetal, diagnóstico y tratamiento fetal, ultrasonido en medicina, entre muchos otros. Pertenece a todas las asociaciones relacionadas con la ginecología y obstetricia, medicina materno-fetal, técnicas de imagen, tanto en Estados Unidos como de España. Quiero pedirle un fuerte aplauso de todos ustedes y que pase, por favor, a la doctora Sanz para que inicie su charla. Bueno, buenas noches. Ante todo quería agradecer la presentación, la invitación y la bienvenida. La verdad es que es un placer estar en Monterrey, es la primera vez que estoy aquí, pero he tenido en el pasado el doctor Dávila, uno de los fellows de medicina materno-fetal, estuvo conmigo en Texas Children's durante un año y hemos establecido bastantes vínculos entre la unidad de medicina materno-fetal de aquí y Texas Children's, así que me siento un poco como en casa y ante todo muchísimas gracias por la atención que van a prestar a esta charla. Cuando se me propuso qué charla quería dar para esta reunión, la verdad es que estuve pensando cuál sería una de las charlas que fuera amena para todos nosotros y que pudiera encontrar un punto en común entre las especialidades que tienen que ver con el embarazo y las especialidades
ultrasonido, resonancia. Nosotros trabajamos de una forma muy multidisciplinar. Los especialistas en medicina materno-fetal trabajamos siempre mano en mano con los especialistas pediátricos que van a cuidar de los bebés una vez hayan nacido. Nosotros, como especialistas en medicina materno-fetal, en su parte de intervención, cuando tenemos un bebé que tiene valvas uretrales posteriores, desde el principio del camino de esas pacientes con bebés con valvas uretrales posteriores, estamos trabajando con los urólogos, nefrólogos, lo mismo con los bebés con hernia diafragmática, trabajamos muy mano a mano con los cirujanos pediátricos. Y es una fórmula que hasta ahora nos está dando muy buenos resultados y creemos que si tienen más preguntas o si quieren aprender un poco más de esta forma de trabajar así muy multidisciplinar, les puedo dar más información sobre este tema. Pero bueno, el tema que quiero tratar esta noche es el tema de la programación fetal. Y este tema es un tema que está no solamente en la parte estrictamente médica, sino que también abarca todo lo que es la parte de medicina pública, todo el impacto que puede tener diferentes efectos a nivel del ambiente en los embarazos de las pacientes y que pueden repercutir en la salud de estos niños una vez lleguen a la etapa adulta. Esta es una de las portadas de la revista Time, que ya comentaba hace un par de años todos los efectos que podían tener los embarazos de alto riesgo, que podían presentar algún tipo de efecto adverso sobre la salud en la etapa adulta. Y este es uno de los artículos que publicó la revista Nature en el 2013. El autor de este artículo fue un autor que ha escrito muchísimo sobre lo que es programación fetal y es un artículo muy interesante porque establece muy claramente todos los efectos adversos que pueden suceder a lo largo del embarazo y cómo puede tener una causa o una repercusión en la etapa adulta de estos fetos. Tenemos que ser conscientes como especialistas en materno-fetal y como pediatras que tenemos que ser capaces de identificar a aquellos bebés que van a estar en riesgo de una vez cuando lleguen a la etapa adulta desarrollar patología como por ejemplo enfermedad cardiovascular. Este paper, por ejemplo, matizaba uno de los puntos de un estudio finlandés en el que si el peso del niño al nacer era 2,7 kilos o menos, tenía 25% más riesgo de desarrollar patología cardíaca en la etapa adulta y 30% de tener riesgo de ictus en la etapa adulta cuando se comparaba con otros bebés que pesaban 4 kilos al nacimiento. Por tanto, nacer con bajo peso, bien sea de forma prematura o bien sea bebés a término que no alcanzan su potencial de crecimiento, es un efecto adverso y que tiene que ser una bandera roja para todos nosotros para poder identificar esos bebés y establecer que en 30, 40 o 50 años van a tener un riesgo aumentado de tener todo este tipo de patologías. ¿Y cuál fue el momento en el que se le encendió a alguien la bombilla de asociar las dos cosas? Porque es algo difícil de asociar, ¿verdad? Si cuando nosotros tenemos un peso al nacimiento, ¿cómo vamos a conectar esto con lo que nos pasa a los 50 o los 60 años? Pues por supuesto fueron nuestros compañeros los epidemiólogos, los que hace más de 20 años asociaron en Gran Bretaña el mapa del peso de los niños al nacimiento y la patología cardiovascular y las muertes relacionadas con patología cardiovascular. Y veían cómo los mapas de aquellos niños que tenían peor peso al nacimiento se correspondía con aquellos que muchos años después iban a tener patología cardiovascular. Y aquí es cuando fue el doctor Baker que desarrolló el concepto de fetal programming o programación fetal, este concepto de que lo que pasa en la etapa fetal, que el punto de detección es el peso al nacimiento, va a tener repercusiones en la etapa adulta de estos niños. Y si os fijáis aquí, son el riesgo de tener patología cardiovascular con el peso de los niños en libras. Como veis aquí, los bebés que tienen mayor peso al nacimiento, más de 4 kilos, el riesgo es relativamente bajo de patología cardiovascular y aquellos que pesan menos de 5 libras, un peso muy bajo, por debajo de los 2,5 kilos al nacimiento, son los que tienen un riesgo más elevado de patología cardiovascular. Esta relación, que es como a nivel epidemiológico, a nivel de grandes números de patología cardiovascular en general, también tiene una muy buena correlación el peso al nacimiento con
el intima media thickness, el grosor de la el grosor de la carótida en los bebés. Entonces, hay una relación que no solamente está en la etapa adulta, sino que también se puede ver en la etapa pediátrica y en la etapa fetal. Hay una conexión que es innegable entre el bajo peso al nacimiento y sobre todo este riesgo cardiovascular. Pero ahora os explicaré que hay otros riesgos. Aparte del Dr. Baker, que hizo esta asociación epidemiológica y conectando ese nivel de evidencia, otros epidemiólogos pensaron que un muy buen modelo para establecer bebés que tenían un ambiente adverso durante el embarazo era la hambruna holandesa. La hambruna holandesa sucedió durante 6 meses en 1944, cuando una región al oeste de Holanda estaba aislada o sitiada por los alemanes. Por tanto, 4,5 millones de habitantes en esta zona tenían un racionamiento alimentario. Toda esta población tenía una alimentación entre 400 y 800 calorías al día. Por tanto, las mujeres embarazadas de este lugar que estaban recibiendo esta dieta tan hipocalórica podían ser un modelo muy bueno de ver cuál era el efecto de esta dieta tan hipocalórica en esos fetos. Y esto es una cohorte que se les ha ido estudiando a lo largo del tiempo, y hay estudios de más de 300 individuos que eran de madres que estaban embarazadas durante este periodo. Esta es la cohorte que os estaba diciendo, y esta cohorte se les ha ido estudiando y se ha visto como los niños y después adultos de estas madres que tuvieron esta restricción calórica tan significativa, en la etapa adulta tuvieron más riesgo de tener diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y también patología renal. Cuando se les hizo también un estudio para ver si hambruna también podía haber tenido un efecto a nivel neurológico en estos niños, se les hizo, cuando tenían alrededor de 20 años, estos adultos, test de desarrollo cognitivo, y después cuando tenían entre 50 y 60 años. Y ahora os enseñaré los resultados. Pero básicamente a los 20 años todavía no se vieron esos resultados de un peor resultado de neurodesarrollo de estos adultos. Sin embargo, cuando se les estudió en una etapa más avanzada de la vida, entre los 50 y los 60 años, se vio que estos adultos que habían estado expuestos a esta hambruna como fetos tenían peores resultados a nivel cognitivos que aquellos que habían recibido una dieta normal, sus madres, en vida fetal. Si veis aquí en esta gráfica, aquí tenéis los controles que están marcados en azul y los que estaban expuestos a esta hambruna durante este periodo en rojo. Y también se vio que las madres que estaban expuestas a esta hambruna en diferentes momentos del embarazo tenían diferentes efectos. Los fetos que estaban expuestos, sus madres, a esta hambruna en el primer trimestre eran los que tenían más riesgo de desarrollar muchas más patologías y de una forma más severa. Aquellos que las madres pasaron esta hambruna mientras estaban embarazadas en el segundo y en el tercer trimestre tenían menos afectación, pero aún así seguían teniendo riesgo de hipertensión y de incrementar el riesgo de diabetes en la etapa adulta. Ninguno de estos bebés y después adultos cuyas madres estuvieron expuestas a esta hambruna tuvieron problemas, por ejemplo, de fertilidad, pero un dato muy importante es que este efecto se fue pasando generación en generación, y esto es algo muy importante que se ha visto también corroborado con estudios a nivel experimental en animales. Es decir, estos adultos que como fetos estaban en madres que fueron expuestas a esta hambruna pasaron esta modificación epigenética o este cambio al que estuvieron expuestos a las siguientes generaciones, y 2 generaciones después estos efectos seguían estando presentes. Cuando asesoraron a estos adultos entre los 50 y los 60 años para ver si tenían diferencias comparándolo con adultos cuyas madres estaban bien alimentadas, querían valorar estos autores si estos adultos tenían más signos de envejecimiento. ¿Cómo se valora el envejecimiento? Pues ellos lo valoraron si tenían presencia de enfermedad cardiovascular,
presencia de diabetes tipo 2, dislipemias, si tenían más riesgo de tener cáncer de mama, si tenían más riesgo de depresión o si tenían pues, la cognición algo más deteriorada. Entonces, aquí, si os fijáis, está el riesgo que tenían los adultos expuestos a esta hambruna cuando estaban expuestos en primer trimestre y si os fijáis son los que tienen más riesgo. Son los que puntuaron peor en el test cognitivo, 27 puntos. Sin embargo, aquellos que estaban expuestos más tarde en el embarazo tenían mejor puntuación. Y lo mismo para la patología cardiovascular. Tenían hasta 9 veces más riesgo de tener patología cardiovascular, también tenían más riesgo de diabetes y las mujeres tenían más riesgo de cáncer de mama. Por tanto, y este es el concepto que les estaba diciendo, que este cambio se traslada generación en generación. Por tanto, diferentes estudios muy bien fundados, muy bien diseñados a nivel epidemiológico, a nivel de cohortes, han demostrado que este efecto es de verdad. Es decir, aquellos fetos que han estado expuestos a un ambiente adverso, bien sea por hiponutrición materna o bien sea por insuficiencia placentaria, como les voy a enseñar ahora, esos bebés tienen que intentar solucionar el problema que tienen de esa hiponutrición y van a adaptar su crecimiento conforme a esas circunstancias. Y ese es el concepto de la programación fetal. La programación fetal, estos cambios que suceden, que generalmente en nuestro medio, que no hay hiponutrición, está fundamentalmente asociado a insuficiencia placentaria y puede tener 3 grandes consecuencias. Puede afectar al neurodesarrollo de estos niños, puede afectar al desarrollo cardiovascular de estos niños y puede afectar al sistema endocrinológico de estos niños, incrementando el riesgo de diabetes. Fundamentalmente voy a hablar de la parte del neurodesarrollo, ya que es la parte que más he estado estudiando y quizás la que no es tan conocida. Sobre todo los estudios están más fundamentados en la patología cardiovascular. Pero creo que ustedes, siendo pediatras y tratando con niños que están en etapa escolar, creo que es importante que sean conscientes de toda la evidencia que hay a día de hoy para poder identificar estos niños que puedan estar en alto riesgo. Pues bien, no solamente lo decía la revista Time, no solamente lo dice la revista Nature, pero esto es algo que está también como muy de moda en la sociedad. Cada vez hay más evidencia de que enfermedades que se detectan en la etapa adulta, como por ejemplo la esquizofrenia, algunos otros síndromes, pueden estar conectados con efectos adversos en la etapa fetal. Las madres que han sido expuestas a una situación de alto estrés, como por ejemplo el haber tenido una situación de refugiado, una situación de tenerse que abandonar su país de origen. Hay estudios que demuestran que los niños que nacen en esa etapa de estrés que sucede durante el embarazo tienen mayor riesgo de tener déficits cognitivos, déficits del aprendizaje, mayor riesgo de enfermedades del espectro autista. Por tanto, tenemos que saber más de lo que sucede en etapa fetal para intentar o tratar o intentar que no suceda este riesgo, o si no lo podemos evitar, poder identificar qué niños van a tener este riesgo para hacer una intervención precoz. Y esto lo sabrán ustedes quizás mejor que yo, es lo que pasa en el cerebro de un bebé. Empieza en realidad a partir del segundo trimestre de gestación, es el proceso de la neurogénesis, es el proceso de las conexiones neuronales en el feto. Como ustedes saben, la corticogénesis o el desarrollo de la corteza cerebral empieza a formarse a partir de la semana 22 y dura hasta el segundo o tercer año de vida. La corticogénesis, este desarrollo cortical, comienza con una migración neuronal y estas neuronas se van juntando o conectando unas con otras y otras hay una poda neuronal, el neuronal pruning. Hay algunas neuronas que si no son útiles o si no tienen una conexión suficientemente bien fundada, esa conexión va a desaparecer. A continuación, después de la migración neuronal, vienen otras fases como el desarrollo de la mielinización y después, pues como ustedes saben, el desarrollo de la sulcación cerebral, etc. Pero este proceso que es tan delicado y que tiene que suceder con un alto aporte energético, si no existe el aporte energético que debería de estar presente, podría producir
un daño importante en todos estos procesos tan delicados. Por tanto, podrían estos procesos desviarse del cómo deberían de ser en condiciones normales y aparecer variaciones de la normalidad, que no van a ser grandes focos de isquemia, no van a ser grandes focos de hemorragia, no van a ser quistes, sino son cambios sutiles, pequeñas modificaciones que el feto va haciendo para adaptarse a la nueva situación. Por tanto, ¿sería esa la forma que nosotros tendríamos de detectar qué bebés con restricción de crecimiento van a tener problemas? ¿Es el cerebro de los bebés con real restricción de crecimiento diferente de los cerebros de aquellos que simplemente tienen un bajo peso y que van a ser normales? Esta es una pregunta muy importante para nosotros, para los obstetras y especialistas en medicina materno-fetal. El poder decirle a una mujer que está esperando un bebé, que le decimos que está en el percentil 3, en el percentil 4 y la pobre está muerta de miedo, que va a estar todo bien y que su bebé no va a tener problemas de desarrollo, o si ese bebé está pequeño porque tiene una insuficiencia placentaria, puede estar sucediendo mecanismos de programación fetal en el cerebro de este bebé y puede estar en mayor riesgo de tener estos problemas de aprendizaje. Esta pregunta es la que nosotros tenemos que poder encontrar una respuesta. Y ahora les voy a enseñar algunos de los estudios que aportan un poco de luz intentando responder a esta pregunta. Lo primero es que nosotros como obstetras clasificamos la restricción de crecimiento en dos grupos, la restricción de crecimiento precoz y la tardía. Y tienen poco que ver, en realidad son dos cosas diferentes, pero tienen en común un mismo mecanismo, que es que la placenta no funciona bien. Igual tiene una disminución del aporte de oxígeno y de nutrientes del 75% y otra del 25%. Eso es lo que tienen en común. Y como les decía, si hay diferentes grados de hipoxia, diferentes grados de exposición a esteroides maternos o fetales debido al estrés que sucede al estar expuesto a esta situación o por una falta de nutrientes, esto va a producir un efecto a nivel de este desarrollo cerebral que tiene que suceder en estas situaciones tan delicadas y que tienen que tener este balance de nutrientes, oxígeno, etc. Por tanto, podemos estar evidenciando una situación que el feto esté exponiéndose a un daño por una situación en combinación de todos estos factores. Y como les decía, nosotros clasificamos dos grupos. La restricción de crecimiento precoz son aquellos que vemos que es una situación severa. Es una situación que si no indicamos una cesárea o una inducción del parto, ese bebé puede ser que fallezca a consecuencia de la insuficiencia placentaria. Estos bebés que tienen insuficiencia placentaria y tienen restricción de crecimiento precoz, la mayoría nacen por debajo de las 34 semanas y ya saben ustedes cuáles son las complicaciones de un bebé que nace más prematuro por debajo de las 34 semanas, pero sobre todo cuando hablamos por debajo de las 30 o incluso 28 semanas. Tienen una alta morbimortalidad. Y nosotros ya vemos que la placenta no funciona porque el Doppler nos está dando señales de que no pasa suficiente cantidad de sangre. Y otro grupo, que es el típico grupo que no se le presta tanta atención, es el grupo de la restricción del crecimiento tardía. Estos bebés nacen en su mayoría por encima de las 34 semanas, la mayoría son pacientes que va todo bien hasta el final del embarazo, que en el tercer trimestre se les dice que el bebé es un poco más pequeño, y que son grados moderados de insuficiencia placentaria. Estos bebés no van a morir, no van a fallecer por restricción de crecimiento porque es una cuestión bastante moderada, pero, como ahora les enseñaré, va a estar asociado a una morbilidad importante. Por tanto, vamos a centrarnos en la restricción de crecimiento precoz. Estos bebés tan chiquititos que ya tienen Dopplers anormales, que les tenemos que sacar a las 28 semanas, a las 29, estos bebés. Este es el modelo, en teoría, para nosotros perfecto de saber qué es lo que está pasando en la insuficiencia placentaria, porque en teoría el insulto va a ser mucho mayor. Nos preguntamos dos cosas. ¿El cerebro de estos bebés es diferente como estructura? Y la otra pregunta, ¿a nivel cognitivo y a nivel del neurodesarrollo están peor? ¿Qué dice la evidencia? Pues bueno, empecemos con el neurodesarrollo. Aquí, Antonio, espera un momentito. Empecemos, porque el vídeo es corto y les quiero explicar lo que vamos a ver. Estos son... ¿Lo puedes parar un momentito, por favor? Gracias. Aquí vemos dos bebés, son gemelos, uno es un varón y otro es una mujer.
Nacieron los dos a las 32 semanas porque la niña tenía una restricción de crecimiento severa. Entonces, aquí estamos viendo a estos bebés a la edad de 24 meses que se les está realizando un Bayley 3. Es un test de neurodesarrollo que valora tanto las capacidades cognitivas como las capacidades motoras. Entonces, aquí a los dos bebés se les piden que hagan tareas ejecutivas, como por ejemplo hacer un puzzle o sacar un pececito de dentro de un vaso. Entonces, ahora veréis la respuesta que es diferente entre el niño y la niña. Y si no le importa, por favor, ponga el vídeo desde el principio. Okay. Aquí se les hace la pregunta de completar el puzzle y el niño hace el puzzle enseguida. La niña no lo tiene muy claro, no pone la pieza. Aquí al poner el palito dentro de la tabla, lo mismo, la niña se distrae, el niño lo coloca. Y lo mismo cuando se les dice que saque el pececito de dentro del vaso. El niño lo hace correctamente y bueno, la niña se distrae un poco más. Entonces, este vídeo, que obviamente es un vídeo que hemos elegido porque es un vídeo que es muy explicativo, se ve muy bien, refleja muy bien el tipo de déficits que estos bebés tienen. Estos bebés no tienen parálisis cerebral. Estos bebés tienen problemas que generalmente se ve cuando empiezan con la etapa académica, cuando tienen retos académicos, como comenzar a hacer ecuaciones aritméticas, cuando tienen que leer, cuando tienen que escribir, cuando tienen que estar concentrados. Cuando tienen 2 o 3 años son niños que son normales, que sus mamás ven que son completamente normales. Pero sobre todo estos niños tienen problemas de atención que ya se les puede detectar desde una etapa muy precoz, como han visto en este ejemplo. Entonces, este es uno de los ejemplos, pero representa muy bien los problemas que tienen estos niños. ¿Y qué dicen los estudios grandes? Los estudios grandes dicen que los que han nacido con restricción de crecimiento precoz, cuando llegan a la etapa adolescente, tienen más dificultades académicas en la escuela, sobre todo en la parte de la lectura. Cuando también están en la adolescencia, con mucha más probabilidad necesitan apoyo para las tareas académicas, y cuando llegan a la etapa adulta, estos individuos tienen menos posibilidades de tener trabajos bien remunerados. Estos son estudios que han hecho otros sobre adultos y adolescentes que nacieron de forma prematura con bajo peso. Entonces, está claro que estos niños tienen dificultades y que es un factor de riesgo el nacer prematuro y el nacer con bajo peso para determinadas enfermedades como el autismo, déficit de atención, etc. Pero, ¿podemos identificar algo en los cerebros de estos bebés que les haga diferentes? Pues bien, la estructura de estos bebés en general es parecida. Si nosotros enseñamos a un radiólogo una resonancia de un bebé que ha nacido con restricción de crecimiento severa y una resonancia de un bebé que ha nacido también prematuro, pero con un peso adecuado, no va a encontrar grandes diferencias macroscópicas. Es ahí cuando diferentes técnicas avanzadas de resonancia nuclear magnética toman un papel muy importante. En este estudio utilizaron una técnica que es volumetría para analizar el tamaño y el volumen del hipocampo. El hipocampo es una estructura del cerebro que está muy asociada con la memoria. Entonces, compararon niños que habían nacido a nivel prematuro, con bajo peso, por debajo del percentil 10, con otra cohorte de niños que habían nacido prematuros, pero con un peso normal, por encima del percentil 10. Y en la etapa neonatal, al equivalente del término, midieron el volumen de los hipocampos y vieron que los hipocampos de los niños que nacieron con restricción de crecimiento precoz era mucho más pequeña que el tamaño de los hipocampos de los niños que nacieron con un peso adecuado, pero prematuros. Y lo mismo para la surcación cerebral. Esas arrugas, porque son arrugas, los surcos del cerebro son el resultado de la proliferación neuronal, de la migración neuronal, de diferentes fuerzas y diferentes tensiones que ejercen a nivel del desarrollo cortical. Por tanto, es un marcador indirecto de todo el proceso de la corticogénesis. La surcación cerebral es un gran marcador de la huella, se les llama a los endophenotypes de cada uno. Se
compararon cohortes de niños que nacieron prematuros, con un peso normal, prematuros con bajo peso y a término, y se vio que aquellos que habían nacido con bajo peso y prematuros tenían un patrón de surcación cortical disrupted, como anormal, muy anormal y diferente, completamente diferente de aquellos que habían nacido prematuros pero con un peso normal y aquellos que habían nacido a término. Por tanto, se pueden ver pequeños detalles. Al año de vida, porque hasta ahora se estaba enseñando en neonatos, al año de vida, cuando se hacen estudios pormenorizados analizando los volúmenes del cerebro de una forma muy precisa, se ven que los volúmenes cerebrales son diferentes. Los bebés que nacen prematuros con restricción de crecimiento, cuando se comparan con los prematuros que nacen con un peso normal, tienen una composición diferente de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Los que nacen con restricción de crecimiento tienen menos sustancia gris y más sustancia blanca. Esto no es ni peor ni mejor, simplemente es una modificación que se ve y que se ha visto en diferentes estudios realizados en diferentes cohortes y diferentes autores del mundo. Y cuando se analiza la sustancia blanca de una forma diferente, que es a través de la tractografía, que es analizar los axones, la forma en la que están mielinizados los axones pueden afectar a la difusividad de las moléculas de agua del cerebro de estos bebés. Por tanto, podemos tener un mapa del cableado del cerebro de los niños. Podemos analizar la conectividad anatómica. La conectividad anatómica, cuando nosotros la analizamos en los niños al año de vida, comparando aquellos que nacieron prematuros con bajo peso contra prematuros con un peso normal, es diferente. Y esta alteración a nivel de la conectividad cerebral no solamente es a nivel global, sino que también a nivel de los circuitos pequeños en el cerebro de estos niños. Por tanto, lo podemos mirar de diferentes maneras, pero nos va saliendo que son diferentes el cerebro de estos niños. No a nivel macroscópico, pero a nivel de este detalle. ¿Y qué es lo que pasa en los niños que tienen restricción de crecimiento tardía? Estos bebés que nacen a las 35, 36 semanas y que son pequeñitos, que pesan 2 kilos, que pesan 200, ¿qué pasa con ellos? Bueno, pues la restricción de crecimiento tardía es mucho más prevalente, como ustedes saben, que la restricción de crecimiento precoz. Ocurre en un 9% de la población y seguramente como obstetras y como especialistas en medicina materno-fetal tendrán en su práctica y como pediatras seguramente tendrán pacientes que han nacido a las 38, 37 semanas y que están por debajo del percentil 10. Bueno, pues los descubrimientos en este subgrupo de población son mucho más recientes. Lo primero, ¿cómo ejecutan estos niños? ¿Cómo es la función cerebral de estos niños? Pues hasta hace poco no se sabía mucho de estos niños. El doctor Figueras en el Hospital Clínico de Barcelona desarrolló este estudio que se publicó en Pediatrics en el 2009, comparando una cohorte de 100 niños nacidos con peso normal a término contra una cohorte de 100 niños que nacieron a término con percentil por debajo del percentil, con peso por debajo del percentil 10, perdón. Y se les hizo en la etapa neonatal el test de Braselton. El test de Braselton, o también conocido como el Neonatal Behavioral Assessment Scale, es un test que está avalado por la Sociedad Americana de Pediatría y que está muy relacionado con otros test de neurodesarrollo que se hacen más adelante, como el Bayley, que sí que se considera como un estándar de cuidado de los niños. Entonces, al valorar diferentes áreas del Braselton test de estos niños nada más nacer, se vio como que los niños que nacían con un bajo peso tenían alteraciones y peor puntuación del test de Braselton cuando se comparaba con niños que nacían con un peso normal. ¿Y qué pasa con estos niños cuando crecen? Pues también el mismo grupo realizó un estudio para saber si habían diferencias en el Bayley, que el Bayley es como el estándar de la mayoría de los pediatras a nivel internacional. Entonces, la misma población, alrededor de 100 bebés que nacieron a término con peso normal y 100 bebés que nacieron a término pero por debajo del percentil 10, se les realizó a los 2 años de vida el test de Bayley. Y vieron que salían alteraciones en varias áreas del test de forma significativa, teniendo peores puntuaciones los niños que habían nacido con un peso por debajo del percentil 10. Por tanto, esto
que veíamos en los bebés con restricción de crecimiento precoz también pasa en cierta medida en los bebés con restricción de crecimiento tardía. No pasa de una forma tan prevalente, solamente pasa en un 30% de los bebés con restricción tardía, pero se sigue viendo. ¿Y qué pasa cuando estos bebés crecen? Pues este estudio escandinavo, que está muy bien diseñado y se publicó en una de nuestras revistas, en el Green Journal o el Obstetrics and Gynecology, hicieron un seguimiento de los niños que nacieron a término con bajo peso, comparándolos con niños que nacieron a término con un peso normal. Y hicieron un coeficiente intelectual a los 5 años y a los 9 años y se vio que el coeficiente intelectual a estas etapas era más bajo en los niños que nacieron a término con bajo peso. Y cuando se les realizó una resonancia nuclear magnética a los 15 años, aquellos que tenían signos de restricción de crecimiento tenían unos volúmenes cerebrales más bajos que aquellos que no tenían signos de restricción de crecimiento al nacimiento. Por tanto, esto que estamos hablando de la restricción de crecimiento tardía, el nacer a término o cerca de término con bajo peso, puede también tener un impacto a nivel del desarrollo cerebral de estos niños. Entonces, sabemos ahora, en base de lo que les he dicho, que estos niños a nivel cognitivo están un poquito peor que los niños que nacen con un peso normal. ¿Seríamos capaces de poder identificar aquellos que van a tener estos problemas? Bueno, pues ahí es cuando nosotros nos vemos muy limitados con nuestra herramienta de trabajo básica, que es el ultrasonido, y tenemos que recurrir a la resonancia nuclear magnética. ¿Por qué recurrimos a la resonancia nuclear magnética? Pues porque sabemos que es capaz de ser muy precisa y darnos información para realizar una predicción, que es lo que queremos, de aquellos niños que tengan alteraciones estructurales, poderlos identificar en útero para decirles que tienen más riesgo de tener alteraciones del desarrollo una vez hayan nacido. Cuando hablamos de resonancia nuclear magnética, no solamente hablamos de la típica resonancia fetal, enaxial, sagital, coronal, que los utilizamos para ver si hay malformaciones o no malformaciones. Obviamente esta es muy útil y la podemos procesar y hacer procesados sofisticados y podemos obtener información un poquito más avanzada. Pero estamos hablando de diferentes técnicas de resonancia nuclear magnética que han ido surgiendo en los últimos 15 años. Estas técnicas vienen del mundo adulto y se trasladan a la vida fetal. El objetivo de estas técnicas avanzadas de resonancia nuclear magnética es obtener esto: biomarcadores. Biomarcadores es una palabra que está muy de moda también, pero realmente es algo que a nivel de medicina tenemos que ser capaces de desarrollar. Tenemos que ser capaces hoy en día no solamente de curar, que obviamente tenemos que curar y tratar, pero también decirle a un paciente si va a tener riesgo de tener algo, alguna enfermedad de algún tipo en la etapa adulta o en el futuro. Esto es la medicina personalizada y la medicina preventiva dentro de las 4 Ps, que es la medicina de hoy en día. Bueno, pues estos biomarcadores son diferentes procesados que podemos hacer a estas técnicas de resonancia para obtener números y poder cuantificar lo que vemos. Es muy difícil, de una forma objetiva, decir lo que vemos aquí de visu. Tenemos que tener una forma de cuantificar. ¿Qué podemos hacer con estas imágenes? Podemos hacer un procesado que se llama el procesado de las texturas, que es ver la escala de grises que tiene cada una de las imágenes de la resonancia. Podemos hacer un asesoramiento del desarrollo cortical, ver cómo está, qué concavidad y qué convexidad tienen los surcos del cerebro del feto. Podemos también hacer un análisis de la asimetría, porque hay algunas situaciones en las que estas influencias que les estoy diciendo de efectos adversos en útero pueden condicionar a una falta de asimetría o a una asimetría demasiado pronunciada. O podemos hacer un cálculo del volumen cerebral. Otras cosas que podemos hacer como adquisiciones adicionales, pues simplemente para que lo sepan, eso que veíamos en los niños de 1 año de la conectividad cerebral, eso se puede hacer en fetos y ahora se lo voy a enseñar. La tractografía lo que nos permite es ver el cableado cerebral, las conexiones, esas vías por las que va la información neurológica. Y podemos cuantificar el número de fibras, podemos ver
la angulación de las fibras y podemos hacer el análisis de la conectividad entre diferentes zonas del cerebro de esta forma. Otra de las técnicas es la espectroscopía, que es esta, que es analizar la bioquímica del cerebro. Podemos analizar el ácido láctico, por ejemplo, podemos analizar otros metabolitos y podemos saber qué actividades bioquímicas o qué procesos bioquímicos están surgiendo en el cerebro de un feto en vivo. Eso ha sido un gran avance. Otra de las cosas que podemos hacer es, según la actividad que tenga el feto o según la patología que tenga el feto, cómo distribuye la circulación de la sangre el feto dentro del cerebro. Esto en el adulto se llama resonancia funcional o resting state, si se les dice que no hagan nada a los adultos. En algunas ocasiones se les hace, por ejemplo, hacer que hagan alguna tarea mientras estén pensando en algo que les produce deseo. Les hacen ese tipo de resonancia para ver qué área se activa. Por tanto, son estas técnicas que son muy avanzadas que sí que se pueden hacer de cierta manera en el feto. Pues esto es lo que nosotros hacemos en Texas Children's, en las resonancias fetales. Esto es una segmentación cerebral. Aquí, como ven ustedes, hacemos una reconstrucción en 3 dimensiones primero y una vez se ha reconstruido el cerebro fetal, vamos haciendo una segmentación de las diferentes áreas y de los diferentes volúmenes del cerebro. Como ven aquí, pues hemos hecho el volumen total intracraneal, la cantidad de líquido cefalorraquídeo, la sustancia blanca, los ventrículos, ganglios basales, el tallo del cerebro y el cerebelo. Por tanto, podemos aplicar esta tecnología en fetos que hayan tenido determinada condición y fetos que son controles y podemos analizar en vida fetal cuál es la diferencia del volumen cerebral de estos bebés. Y aplicando esa tecnología hemos publicado recientemente un paper en el American Journal comparando los volúmenes cerebrales de bebés afectados con Zika con bebés que son controles. Y aquí los amigos de Monterrey han sido coautores de este paper. Así que es una técnica que nosotros aplicamos en investigación y que muy probablemente se vaya a aplicar en la parte clínica dentro de poco. Otra de las cosas que vamos a ver en la parte izquierda es la tractografía que les decía. Si me podéis entrar el vídeo, por favor. Este es un bebé que tiene una genesia de cuerpo calloso, por tanto vais a ver 2 hemisferios que no están conectados y veis Aquí estamos viendo cómo da vueltas. Aquí vemos los fascículos corticoespinales, cómo bajan desde la corteza hasta el mesencéfalo y después al tallo del cerebro. Y en la otra parte, si me podéis entrar al vídeo, por favor. Aquí vemos una reconstrucción para hacer un análisis de la sulcación cerebral. Podemos analizar el grado de convexidad y de concavidad de la corteza cerebral del bebé. Una vez tenemos una reconstrucción en 3D de alta resolución y podemos hacer este estudio de la angulación con respecto a la corteza cerebral, la parte más externa y la parte de unión de la sustancia blanca y sustancia gris por debajo de la corteza cerebral. Por tanto, tenemos como mucha información que podemos obtener. Podemos hacer este estudio de la corteza cerebral no solamente a nivel global, sino que también lo podemos hacer en una región específica del cerebro. Si nos interesa, por ejemplo, si es una patología que se asocia con problemas del habla, pues hacerlo a nivel de la zona más temporal. Podemos hacer como un análisis más dirigido o un análisis más global. Otro de los estudios que han surgido recientemente, en el 2015, es un estudio del grupo de Canadá, de Mike Seeds, que compararon fetos que tenían restricción de crecimiento severa con bebés que tenían condiciones normales, un crecimiento normal, y a través de esta nueva técnica de resonancia son capaces de valorar el flujo de sangre que va pasando por los diferentes vasos del cuerpo del bebé. Y valoraron cómo los bebés que tenían restricción de crecimiento no veían grandes cambios a nivel del flujo de la arteria umbilical, sin embargo veían que el flujo de la arteria cerebral media, el ratio cerebroplacentario, tenía inferior flujo, así como un inferior consumo de oxígeno y un inferior transporte de oxígeno en los bebés con restricción de crecimiento.
Y aquí es la aplicación de la espectroscopía, esta técnica que les decía de valorar los procesos bioquímicos del cerebro entre bebés con restricción de crecimiento y bebés normales. Cuando nosotros hicimos este estudio, vimos que había una disminución de este metabolito que se llama el N-acetilaspartato. Olvídense del nombre, ese metabolito es el marcador de actividad neuronal. Entonces, este metabolito tenía una actividad disminuida en los bebés con restricción de crecimiento cuando se comparaba con los controles. Y cuando incluíamos la diferenciación entre los que tenían Dopplers alterados en la cerebral media o en el ratio cerebroplacentario, era todavía un poco más marcado. Por tanto, hay diferencias a nivel de los procesos bioquímicos. Y bueno, a través de esta técnica de la espectroscopía podemos analizar los picos de diferentes metabolitos. Por ejemplo, cuando analizamos la colina es el metabolito que da soporte a la mielinización. Por tanto, si está bajo, hay una incrementada mielinización. Entonces, podemos como inferir un poco qué es lo que está pasando en el cerebro fetal a partir de los picos metabólicos. Y estos mismos bebés, que nosotros veíamos que el N-acetilaspartato estaba bajo en el momento cercano al término, en útero, cuando hicimos una resonancia al año de vida en los mismos bebés, nosotros vimos, a nuestra sorpresa, que el efecto era el contrario. Los que habían nacido con bajo peso tenían el pico del N-acetilaspartato más alto. Y cuando hicimos la división de aquellos que habían tenido Dopplers anormales, significativos de más insuficiencia placentaria, tenían ese pico incluso un poquito más alto. Por tanto, este estudio, viendo lo que pasaba a término en útero y al año de vida, nos hace pensar que durante los primeros 12 meses de vida en los bebés que tienen restricción de crecimiento tardía, en este caso, ocurren diferentes procesos de compensación que no entendemos todavía, pero que quizás estén relacionados con un incremento de la proliferación neuronal, por ejemplo, y esto va relacionado con lo que les explicaba de la restricción de crecimiento precoz, del aumento de la sustancia blanca en estos niños. Esta es otra técnica que les explicaba. Las texturas también nos dieron diferencias significativas entre ambos grupos, bebés nacidos con bajo peso y bebés nacidos normales a término. Esta resonancia se hizo a término también, días antes del nacimiento de estos bebés, y vimos cómo había diferencias en las texturas, que lo que nos dice es la escala de grises de la resonancia, y está correlacionado con la microestructura del cerebro de estos bebés, cómo había diferencias en la mayoría de las áreas estudiadas. Cuando intentamos hacer un estudio predictivo de estas alteraciones en las texturas para ver aquellos que iban a tener un peor neurodesarrollo, realizamos este estudio basado en 91 pacientes y estudiamos las texturas en todos estos bebés, en todas estas áreas que ven aquí, e intentamos ver si habían diferencias entre aquellos que tenían un test de Braselton alterado. Y vimos que a través de diferentes procesamientos muy sofisticados de machine learning o de inteligencia artificial, fuimos capaces de tener una predicción de aquellos casos que iban a tener un neurodesarrollo alterado. En el 95% de los casos, si utilizábamos el área frontal, lo mismo para los ganglios basales y muy parecido para el mesencéfalo, y también bastante significativa para el cerebelo. Este estudio, que se publicó en PLOS ONE, es el estudio que nosotros vimos que podríamos ser capaces de predecir aquellos niños que iban a tener un neurodesarrollo anómalo a partir de una resonancia cerebral en útero. También hemos hecho diferentes estudios analizando la surcación cerebral y lo mismo, hemos visto que los bebés nacidos con restricción de crecimiento tardía tenían alteraciones a nivel del desarrollo cortical y también tenían alteraciones a nivel del volumen, por tanto, una composición cerebral diferente. Y ahora, cambiando de tema, y esta parte ya va a ser muy breve, hemos hablado de todas las complicaciones cerebrales que pueden tener estos niños, pero una de las complicaciones que quizás más les pueden afectar a ustedes en su práctica clínica es las alteraciones cardiovasculares que puedan tener. Estas diapositivas son de mi anterior grupo de Barcelona, de la doctora Crispy, y le agradezco que me las haya prestado en su día.
Por tanto, la misma premisa que les estaba explicando antes sobre la asociación entre bajo peso y la presencia de alteraciones a nivel de la etapa adulta, tanto como de enfermedad coronaria, ictus, obesidad, hipertensión y diabetes. Existe todo un conjunto de alteraciones que pueden suceder en bebés expuestos a una insuficiencia placentaria que pueden producir una determinada hipoxia miocárdica que puede afectar el desarrollo de las fibras musculares y del miocardio una vez se estén desarrollando. Esto lo que hace, como se ha demostrado, es que los bebés que tienen restricción de crecimiento en útero tienen corazones que son más globulares, que consumen menos oxígeno y que tienen un mayor estrés a nivel de las paredes del corazón para intentar, es una forma compensatoria, para intentar mantener la eyección cardíaca. Por tanto, estos estudios que están muy validados en la etapa fetal también están validados en la etapa no tan fetal, sino que en la etapa de la infancia. Se ha visto que los niños en etapa escolar, entre los 9 y 12 años, tienen una mayor tendencia a tener unas presiones arteriales más elevadas sin llegar a tener por encima del cutoff de hipertensión arterial, pero siguen teniendo estos signos de remodelado cardiovascular. Los corazones de estos niños son más globulares, son corazones menos eficientes, tienen una motilidad longitudinal menos presente que en los controles. Para intentar mantener esta fracción de eyección tienen que tener una taquicardia relativa, quizás no es muy aparente, pero es mayor que en los controles y, por tanto, son diferentes cambios sutiles, pero que ya están presentes en la etapa de la infancia. Además, estos niños en etapa escolar, cuando se les mide el grosor de la capa íntima de las carótidas, tienen un grosor significativamente superior que los bebés de la misma edad que nacieron con un peso normal. Otro grupo que recientemente se ha demostrado que tiene mayor incidencia de programación es el grupo de bebés que son concebidos por técnicas de reproducción asistida. Los bebés que son concebidos por técnicas de reproducción asistida se ve ya desde el principio que son muy volátiles o muy delicados, ya que incluso cambiando los diferentes tipos de medio de cultivo de estos embriones pueden tener un impacto en el crecimiento de estos bebés. Cuando hemos comparado bebés que han nacido, se han concebido por técnicas de reproducción asistida y se han estudiado los corazones de estos bebés porque pensamos que es un ambiente adverso de alguna manera y quisimos comprobar si se replicaba el principio de la programación fetal que aparece en la insuficiencia placentaria en este grupo que no son enfermos, pero que si son diferentes y no hay tanta evidencia. Sabemos que los bebés que están concebidos con técnicas de reproducción asistida tienen resultados perinatales peores y tienen cierta disfunción vascular, tanto sistémica como pulmonar. Este estudio que ha comparado 100 bebés concebidos por técnicas de reproducción asistida contra 100 bebés concebidos de forma natural o espontánea presentaron unas alteraciones significativas a nivel de la estructura del corazón. Se vio que el área del atrio derecho era superior en estos bebés, la esfericidad también era diferente, son bebés que tienen corazones más elongados y tienen las paredes más engrosadas. Y a nivel de la función o de la contractilidad de estos bebés, también se vio en vida fetal que tienen una relajación comprometida y que tienen una motilidad sistólica pues también diferente a lo que se espera con bebés que tienen una concepción natural. Por tanto, son estas diferentes condiciones que, si queréis, podemos hablar de situaciones adversas durante la vida fetal que pueden condicionar el desarrollo de estos bebés. Y por último, quería también explicaros muy brevemente que los bebés que tienen patología cardíaca también pueden tener fenómenos de programación fetal. Los bebés que tienen cardiopatía congénita son bebés que tienen una circulación anómala, que tienen menos oxigenación, no tanto al corazón, sino a nivel sistémico y, por supuesto, al cerebro. Y diferentes estudios hace 10 años pensaron que los peores resultados cognitivos de los niños con cardiopatía congénita era por la circulación extracardíaca, por la cirugía en sí, etc. No sabían muy bien por qué era. Y hace unos años salió un estudio que
antes de la cirugía se les hizo resonancia nuclear magnética a bebés con cardiopatía congénita y se comparó con controles y se vio que ya habían alteraciones cerebrales antes de la intervención cardíaca. Por tanto, puede contribuir la cirugía cardíaca, pero las alteraciones cerebrales ya están presentes antes de la cirugía. Entonces, nosotros, intentando confirmar esta premisa de que los bebés pueden tener alteraciones a nivel antes de la cirugía, intentamos replicar este estudio, pero en vida fetal. Eso no se había hecho antes, se había hecho en neonatos. Entonces hicimos, para intentar comprobar si podíamos crear biomarcadores para detectar que fetos con cardiopatía congénita tenían más riesgo de tener alteraciones en el neurodesarrollo y, por tanto, poder desarrollar biomarcadores. Reunimos una cohorte de controles y una cohorte de bebés con patología cardíaca congénita muy variada y les hicimos una resonancia a las 37 semanas en un escáner de 3 Tesla y realizamos adquisición tanto anatómica como también espectroscopía que les estaba diciendo para valorar los procesos bioquímicos y metabólicos que suceden en el cerebro de estos niños. Pues cuando vimos los resultados de la parte anatómica, vimos que la volumetría cerebral, tanto a nivel del volumen total cerebral como del intracraneal, analizamos estos parámetros, así como analizamos la sulcación cerebral y también analizamos la espectroscopía, que es este marcador de procesos, y analizamos todos estos metabolitos que se expresan en estos ratios. Y estos son los resultados. Como ven, los bebés con cardiopatía congénita están marcados en gris y los blancos son los controles. En general, los bebés con cardiopatía congénita tienen cerebros más pequeños, no solamente a nivel del perímetro craneal, sino el volumen cerebral es más pequeño. A nivel del desarrollo cortical, cuando medimos las distancias y las profundidades de los surcos del cerebro, prácticamente todas las áreas estudiadas aparecían alteraciones a nivel de los bebés con cardiopatía congénita. No era un parámetro de más profundos ni más superficiales, sino que era un parámetro muy específico y un patrón de alteración en general de la sulcación cerebral. Y cuando analizamos el patrón de la espectroscopía, nos salía un patrón que nos recordaba un poco al de la restricción de crecimiento, con el marcador neuronal disminuido. Por tanto, las neuronas quizás no están proliferando tanto como se espera en los controles. El marcador de la mielinización disminuido, por tanto, quizás la mielinización está alterada en estos bebés, y el marcador del consumo energético algo aumentado. Por tanto, los procesos bioquímicos de estos bebés también están diferentes a lo que se espera en bebés normales. Por tanto, esta información es clave a la hora de buscar las conexiones de cuál de estos parámetros puede ser predictivo para detectar aquellos bebés con cardiopatía congénita que van a tener problemas conductuales, problemas cognitivos, de aprendizaje, etc. ¿Y por qué todo esto es importante? ¿Por qué la programación fetal es importante? Ya se lo decía un poco al principio. Pues el impacto del ambiente se magnifica en vida fetal y conforme nos vamos haciendo más mayores y en la etapa adulta cada vez es menos. Si tú tienes a una madre embarazada con un feto y la madre está fumando, eso altera directamente el crecimiento fetal por insuficiencia placentaria. Sin embargo, si estamos como en etapa adulta y estamos expuestos al humo del tabaco, obviamente no es bueno, pero el efecto no es tan amplio como si esto sucede en etapas más precoces de la infancia o en etapa fetal. El impacto es mucho más importante en la etapa uterina, por tanto, la oportunidad para la corrección es importante, cuanto más temprano, mejor. Nosotros deberíamos de ser capaces de poder identificar los bebés que están en riesgo de tener problemas más tarde en la vida, en etapa fetal o en etapa muy incipiente, nada más nacer, porque de esta forma podremos identificar cuáles están en riesgo y hacer terapia específica e intervención de una forma temprana. Y seguro que me van a preguntar cuáles son las terapias. Ahora mismo no existe suficiente evidencia para decir que existe beneficio de hacer
una cosa u otra, pero existen diferentes estudios, tanto en modelos experimentales como en humanos, que demuestran que la lactancia materna, por ejemplo, es beneficiosa para el desarrollo neurológico de estos bebés. También existen estudios que la dieta mediterránea es beneficiosa para el neurodesarrollo de estos niños, el iniciar el ejercicio físico de forma temprana en estos niños. Existen diferentes intervenciones que son sencillas, pero que una vez se identifiquen aquellos que se podrían beneficiar más, sería más fácil insistir, poner un asesor dietista en estos bebés o en estos niños más tarde, incidir o facilitar la lactancia materna en estas madres, etc. Y como os decía, muchas veces lo que nosotros vemos en vida fetal es la punta del iceberg, que tiene toda su presentación en etapa adulta, y ahí es donde está la ventana de oportunidad para poder ejercer estas intervenciones de una forma temprana. Y les agradezco mucho la atención. Está aquí mi email por si quieren mandarme alguna consulta o si quieren comentar cualquier cosa. Y les invito a que nos sigan en Twitter, no sé si lo utilizan. Acabamos de empezar con nuestra cuenta del Fetal Center, que serán actualizaciones sobre nuestra actividad, sobre la salud de la madre durante el embarazo, etc. Y la charla de programación fetal ya la he terminado. Doctor Flores, si quiere que haga algo muy breve sobre la parte de... ¿Sí? Bueno, pues cambiando de tercio, simplemente les quería explicar lo que hacemos y cuál es la joya de la corona de Texas Children's ahora mismo en la parte de cirugía fetal. Es una cirugía que hacemos en Texas Children's. Nuestros compañeros de Monterrey también hacen una técnica que es prácticamente igual que la que nosotros hacemos y se ha desarrollado en conjunto. La cirugía fetoscópica es una alternativa experimental a la cirugía abierta. Como ustedes saben, el estudio MOMS Trial en el 2011 demostró con un estudio randomizado comparando aquellos bebés que tenían espina bífida que se les operaba en útero con aquellos que se les operaba al nacer, que el operarse en útero aportaba unos beneficios muy importantes a los bebés, como reducir a la mitad la tasa de necesidad de shunt durante el primer año de vida, y también aportaba unos beneficios muy importantes para la actividad motora de estos niños. Por tanto, desde entonces, lo que se les hace a las pacientes es hacer una laparotomía, exteriorizar el útero, se hace una incisión en el útero de 8 centímetros y se repara la espalda del bebé entre la semana 19 y la 26, se vuelve a meter el bebé dentro, se cose el útero y a las 37 semanas se hace una cesárea para que el bebé nazca. Esta técnica, que es beneficiosa para el bebé, tiene significativos riesgos para la madre. Está asociada a una tasa de prematuridad elevada, la edad gestacional media al parto es de 34 semanas en el MOMS Trial. Las madres tienen mayor riesgo de rotura uterina. El 1% de las pacientes de ese estudio tuvieron una rotura uterina, el 5% de estas pacientes tenían una clara dehiscencia y el 25% tenían un adelgazamiento del útero. Entonces, tenemos algo muy bueno, que es el poder reparar la espalda de los bebés en útero y, por tanto, reducirles el riesgo de necesitar un shunt y mejorar su capacidad motora y las posibilidades de que puedan ambular de forma independiente a los 30 meses. Eso es fantástico. ¿Qué es lo que podríamos hacer para disminuir los riesgos de la prematuridad y de rotura uterina? Bueno, pues el doctor Belfort, que es el chairman, el catedrático o jefe de departamento de Baylor y de Texas Children's, que es un gran pionero y un gran visionario en todo esto, ha desarrollado esta técnica, que es una técnica fetoscópica. No ha sido el primero del mundo que ha hecho esta técnica. Ya en los años 90 en San Francisco se hicieron intentos que no funcionaron y hay un grupo en Alemania que tiene buenos resultados haciendo una técnica un poquito diferente pero con mucha prematuridad. Y otro grupo de Brasil que también tiene buenos resultados pero con mucha prematuridad. Por tanto, el doctor Belfort quiso intentar hacer una cirugía mínimamente invasiva preservando estos beneficios. Entonces, les voy a enseñar ahora la cirugía que nosotros hacemos. Antes de enseñarles el vídeo, creo que son 2 diapositivas más allá. Perdón.
Ok. Un momentito. Aquí vemos ya desde la entrada del fetoscopio que nos metemos en el útero, pero antes de esto hay varios pasos. Cuando nosotros, la cirugía fetoscópica, que es una cirugía experimental, hemos hecho 50 casos hasta ahora. Lo que hacemos es una laparotomía, como si fuera una cesárea, pero un poquito más amplia. Exteriorizamos el útero, lo sacamos y una vez está exteriorizado, vaciamos el líquido amniótico y llenamos el útero con dióxido de carbono. Lo hacemos introduciendo 2 trócares de 2 o 3 milímetros, que es este trócar azul. Este plástico azul es uno de los tubitos de los trócares que atravesamos el miometrio. Y a través de estos trócares, y como el útero está distendido porque tiene dióxido de carbono, somos capaces de ver con la cámara, con alta definición, y operar al bebé. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo es la cirugía que hacemos, que se hace obviamente en combinación con los neurocirujanos. La parte de exteriorizar el útero, colocar los trocars, etcétera, la hacemos nosotros, pero la parte de reparación fetal la hace el doctor Whitehead, que es el neurocirujano que ha desarrollado la técnica con el doctor Belfort. Entonces, si podemos entrar al vídeo. Aquí vemos la espalda del bebé. Como ven, esto es el mielomeningocele. Es un defecto quístico en este caso. Y entonces aquí con unas tijeras que son prácticamente las mismas que se utilizarían en una cirugía normal, neuroquirúrgica, se va haciendo una disección de lo que es la lesión para poder liberar la placoda. Se hace una coagulación muy delicada, todos los puntos de sangrado se van coagulando para que la hemostasia sea lo mejor posible. Aquí se va liberando la placoda. Como veis, utilizamos, se llama una punta de colorado, es una coagulación que al mismo tiempo también diseca. Aquí estamos colocando un parche. El parche que utilizamos es de biocelulosa, se llama Durepair, y lo colocamos justo encima del defecto. Entonces esta es la primera capa, el parche es la primera capa. A continuación hacemos lo que llamamos myofascial flaps. Flap creo que se llama colgajo en español. Se aproximan la parte muscular para dar mayor cierre, tener más capas, y esta es una variación de la técnica que hemos desarrollado recientemente. Tenemos 13 casos, de los 50 casos que tenemos, 13 son con esta técnica de 3 capas. Y como ven, es lo mismo que en la cirugía ginecológica o cirugía urológica o de cirugía general, que se hace laparoscópica dando puntos. Nosotros tenemos un pasador de nudos extracorpóreo y tenemos un instrumento para poder empujar los nudos y que pasen de la parte fuera del útero hasta dentro del útero. Y una vez tenemos ya cerrada ese colgajo de la fascia, ahora estamos cerrando lo que es la piel. Esta es la tercera capa que hacemos en la corrección de la espina bífida. Y lo mismo, damos 2 puntos y anudamos. Este blanqueamiento de la piel es importante, es lo que nosotros nos demuestra que la piel está a tensión y que no van a haber fugas de líquido cefalorraquídeo posteriormente. Tiene que quedar muy apretado. Porque obviamente si lo tenemos delante podemos ver si fuga o no fuga, podemos tactar, pero haciéndolo de forma fetoscópica tenemos que guiarnos por otros parámetros como ese. Y aquí ya vemos que repasamos, vemos que está completamente cerrado y que este bebé no va a fugar. Los resultados que hemos tenido en los casos que hemos reparado con esta técnica son casos de que el 90% tienen reversión del Arnold-Chiari en útero, el 100% no tienen fugas de líquido cefalorraquídeo al nacimiento y nuestra tasa de indicación de shunt está entre el 25 y el 30%, porque hay algunos casos que se les hace una técnica mínimamente invasiva que se llama el ETV. Así que nuestros resultados a nivel del bebé son muy comparables, si no mejores, que los de la cirugía abierta, del Mom's Trial. Y a nivel de la madre, nuestra edad gestacional media al parto son 39 semanas.
39 semanas. Si lo comparamos con las 34 semanas del Mom's Trial, es una gran ventaja el que una madre pues, no tenga que estar expuesto a esa prematuridad. Nuestra tasa de parto por debajo de las 30 semanas es 0. Sin embargo, el Mom's Trial es superior al 20. Estamos siguiendo esta cohorte. Por el FDA tenemos que hacer una continuación del seguimiento hasta los 5 años de vida. Y todavía no tenemos grandes datos del caminar a los 30 meses porque no tenemos tantos casos, pero los resultados que tenemos ahora preliminares son bastante esperanzadores y vemos que la capacidad motora, la capacidad de caminar es muy parecida a la de la cirugía abierta. Así que esto es en lo que estamos trabajando, en lo que estamos sudando todos los días e intentando mejorar la técnica, y creemos que quizás dentro de unos años, dentro de 15, 20 años, estaremos hablando de que esta es la nueva técnica en la que se repara la espina bífida de forma fetoscópica y dejaremos atrás la cirugía abierta. Y muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias, doctor Flores. Gracias a la doctora Sanz. Definitivamente lo que creíamos que iba a ser una conferencia, pues fue una megaconferencia, ¿verdad? Y nos deja muchas cosas que aprender, nos deja muchas cosas para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, y tenemos buenos lugares de referencia para estudiar y para enviar pacientes. Creo que ella, como lo dijo, Texas Children's Hospital es una institución muy reconocida que nos puede apoyar si nosotros necesitamos atención para alguno de nuestros pacientes. Quiero, para todos los amigos que están conectados a Internet, comentarles que les agradecemos mucho sus preguntas. Tenemos más de 35 preguntas ahorita en Internet. Entonces, pues, por obviedad de tiempo, y yo quisiera darle ahorita prioridad a los asistentes para que invitarlos a que si tienen alguna duda o alguna pregunta para la doctora Magdalena Sanz, la puedan hacer, y dejar en un momento tiempo para más preguntas de Internet, y ofrecer, como ella ya lo hizo, el correo de la doctora por si quieren escribirle y resolver alguna duda. Por favor, la persona que tenga alguna pregunta de la asistencia, si se puede poner de pie para poderlo ver, porque están los reflectores al frente y el doctor Ortiz les va a acercar el micrófono. Bueno, buenas noches. Es increíble la plática y todo lo que están reportando. Es como un paso al futuro, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que refería sobre los trastornos que se encontraban de déficit de atención y del espectro autista en los niños que nacían con un peso bajo, o bueno, con una restricción tardía, ¿a qué se refiere? O sea, bueno, el espectro autista tiene muchos diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿va más para desorden, déficit de atención, o va más para autismo, o va más para, bueno, o sea, un IQ bajo? ¿A qué se refería con eso? ¿En la restricción tardía o en general? No, tardía. En la restricción tardía es el paper que he enseñado, ese paper escandinavo. El coeficiente intelectual de estos niños a los 5 y a los 9 años es peor. No, o sea, la proporción de aquellos que tienen un coeficiente intelectual completamente anómalo no es diferente entre ambos grupos. O sea, no hay un retraso mental, no hay unas grandes dificultades, sino que cuando se comparan los coeficientes intelectuales entre ambos grupos a los 5 y a los 9 años, son peores en los niños que nacieron con restricción de crecimiento tardía. Eso es a lo que me refería. Luego, lo de la atención, hay diferentes estudios que han analizado qué parte en general el neurodesarrollo está más
más afectada en los niños que tienen trastornos de restricción de crecimiento. Y una de las áreas que de forma consistente sale siempre alterada es el área de la atención. En muchos de estos estudios que puedes desglosar en actividad motora fina, actividad motora gruesa, atención socioemocional, etc., los niños que nacen con restricción de crecimiento suelen puntuar peor en atención y también a nivel socioemocional, que está muy relacionado una cosa con la otra. Pues muchísimas felicidades por su conferencia, realmente muy interesante. Yo me atrevería a decir que de las mejores que se han presentado aquí en el Colegio de Pediatría. Y quisiera decirle, aunque lo mencionó, si pudiera ahondar un poquito en las terapias que se pueden dar al niño. Mencionó que no hay ninguna, pero ¿hay algo en especial que se haya investigado sobre estimulación temprana o estrategias educativas o bien el uso, no sé, de la música, del deporte? Algo que nos pueda ayudar en este tipo de niños una vez que se le hicieron los estudios correspondientes y que se demostró algunos déficits, debido a lo que comenta de que al año de edad algunos niños tenían en sus perfiles bioquímicos algunos cambios que hacían pensar en una compensación, una compensación cerebral o neuronal. Entonces, quisiera nada más que ahondara un poquito más en esto, o de plano no hay algo en especial con que pudiese ayudarlos. De terapias alternativas, la verdad es que no conozco ningún estudio que tenga evidencia suficiente. Lo que hay evidencia a día de hoy, pero no es una evidencia suficientemente robusta. Son estudios que están bien diseñados con muestras pequeñas y que se tienen que ir validando. Los estudios que hay son a nivel de efectos cardiovasculares, remodelamiento cardiovascular y dieta. Y de hecho hay un estudio reciente que ha salido de la doctora Crispy de intervención dietética en estos niños que tienen signos de remodelado cardíaco. Y hay algunos parámetros que revierten. El grosor de la íntima en las carótidas, por ejemplo, se adelgaza, la presión arterial mejora. Son intervenciones dietéticas, sobre todo incrementando los ácidos grasos ricos en omega 3, dietas que tengan más cantidades de pescado, aceite de oliva, frutos secos. Compararon un grupo que tenían estas intervenciones de aceite de oliva, omega 3, sobre todo por pescado y frutos secos, con otro grupo que tenía la misma situación pero sin esa intervención dietética, y estaba empezando a haber señales de cambio, de mejoría. Pero es un estudio muy preliminar, el año pasado se presentó en uno de nuestros congresos y la publicación creo que está online. Es lo así de intervención que pueda cambiar los signos de remodelado, eso es de lo poco que conozco. Obviamente, si son bebés que nacen con prematuridad, de restricción de crecimiento prematura, que nacen con prematuridad y restricción de crecimiento, van a estar en toda la cadena de apoyo de terapia física, terapia del lenguaje, occupational therapy, o sea, para tareas diarias. Todos esos bebés que nacen a las 28 semanas con o sin restricción de crecimiento van a tener todos esos apoyos. Entonces, no podemos comparar muy bien qué es lo que pasa en esa población, porque prácticamente todos tienen ese apoyo. Los que sí que son una buena población es la restricción de crecimiento tardía, porque no tienen de base estas terapias de apoyo. Pero lo que pasa es que los padres, generalmente las madres, cuando están embarazadas y están un poco angustiadas durante el final del embarazo porque su bebé está en el percentil 3, percentil 4, percentil 5, percentil 2. Cuando nace el bebé y ven que el bebé es normal, que llora, mama y tiene una actividad normal, la mayoría de ellas como que no quieren participar ya en estudios y no quieren saber nada de eso y quieren pensar que su bebé es normal. Entonces, hay un problema de enrolamiento en estas pacientes a estudios prospectivos por esto, por la falta de sensación de enfermedad en este grupo. Pero, como le digo, en los estudios cardiovasculares sí, pero estudios de neurodesarrollo, que yo sepa, no hay ninguno que tenga evidencia. Bueno, buenas noches. Primero que nada, felicidades al comité que organizó. Es un tema que nos compete a los ginecólogos materno-fetales y a los pediatras, a los neonatólogos. Bueno, pues antes que nada, Magda, doctora Sanz, pues felicidades por la presentación. Y yo tengo una pregunta. Por el título, Programación fetal en restricción del crecimiento y otras patologías, vimos cardiopatías,
¿existe programación fetal en otras anomalías como hernia diafragmática, megavejiga o luto, como lo llamamos los materno-fetales, o precisamente en la espina bífida hay algo descrito de programación fetal? No, en realidad no, pero, o sea, lo más parecido de malformaciones estructurales es las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas tienen sentido que afecten al desarrollo cerebral porque el cerebro, para poderse desarrollar, necesita una suplementación de oxígeno y un aporte de nutrientes, etc. Cuando esto baja, como pasa en la cardiopatía congénita, porque la sangre está mal oxigenada y la sangre no llega bien al cerebro, es cuando aparece la programación neurológica. Pero en otras condiciones, como la hernia diafragmática, a no ser que afecte mucho a todo lo que es el retorno cardiovascular, no creo que hubiera un principio para afectar el neurodesarrollo, pero no está estudiado. Nosotros hemos hecho un estudio en nuestro grupo de intervención fetal en Texas Children's de neurodesarrollo en bebés con luto y sobre todo aquellos que están más afectados, que ahora mismo están en proceso de revisión, y sobre todo aquellos que tienen lutos más graves, los que tienen oligoamnios, que tienen los riñones que tienen peor aspecto, etcétera, y aquellos que necesitan diálisis, son aquellos que tienen peor puntaje en los diferentes test de neurodesarrollo que hicimos. O sea que el luto quizás sea una de las patologías que pueda tener peor neurodesarrollo, pero no sabría decir si es por lo que ocurre en vida fetal o si es porque tienen muchas complicaciones durante los primeros años de vida, con la diálisis, quizá trasplante, etc. Entonces están expuestos a condiciones de mucha adversidad que podría afectar al neurodesarrollo. Pueden tener situaciones de más hiponutrición porque pues, no toleran tan bien, etc. Pero no hay estudios dedicados en luto o en hernia diafragmática congénita para estudiar el cerebro por resonancia, por ejemplo. No hay. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Hola doctora, buenas noches. Oiga, hablando acerca de lo que sería un tamizaje para ver si hay deterioro neurológico, ¿qué nos pudiera decir acerca del ratio 37? O sea, ¿va a haber un momento en que tengamos que hacer Doppler cerebral a todos nuestros fetos? Sí. ¿Usted es obstetra? Sí, ¿no? ¿Más o menos? ¿Es obstetra o no? Ok. Pues el ratio cerebroplacentario, ahora cada vez hay más evidencia. Hasta ahora el ratio cerebroplacentario solamente lo hacíamos en los bebés que tienen restricción de crecimiento, pero existe todo un nivel de evidencia que está demostrando que en población normal, en bebés que tienen un peso estimado por encima del percentil 10, cuando hay una vasodilatación cerebral, esos tienden a tener peores resultados perinatales y también ahora empieza a haber evidencia de que pueden tener peores resultados a nivel del neurodesarrollo. Entonces, no existe una evidencia sobre si sacamos a un bebé que tiene vasodilatación cerebral a las 37 semanas versus si lo dejamos dentro, si va a tener mejor o peor cognición. No hay evidencia ahora mismo. Pero posiblemente vayamos encaminados hacia eso. Posiblemente cuando veamos alteraciones del neurodesarrollo sea una indicación, alteraciones del ratio cerebroplacentario de la arteria cerebral media, será una indicación de sacar al bebé para quizás prevenir las alteraciones del neurodesarrollo. Pero está en el aire, es question mark. No sé. Vamos a dar inicio a algunas preguntas de los pediatras conectados por internet. Adelante, doctor Hernán. Muchas gracias. Ya algunas preguntas fueron contestadas con las preguntas de los asistentes. Se nos pregunta sobre, dentro de este concepto de programación fetal, si un peso superior a los 4 kilos también tiene alguna relación con mayor incidencia de enfermedad metabólica. Sí, pero el nivel de evidencia es bajo. Hay estudios que son contradictorios. Hay algunos estudios que demuestran que los bebés macrosómicos tienen más tendencia a la enfermedad cardiovascular, desarrollo de diabetes, etcétera, en etapa adulta. Sin embargo, hay otros estudios que no lo ven. Entonces, ahora mismo no existe una evidencia como para poder informar a los pacientes con este dato.
En cuanto al aporte de proteínas y lípidos para el desarrollo de malformaciones o problemas cardiovasculares, ¿hay alguna relación entre el aporte de Claro. proteínas y o lípidos para desarrollo de malformaciones o problemas de origen cardiovascular? No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que esto está relacionado con lo que he explicado antes de las intervenciones, exacto, las intervenciones nutricionales. Uno de los candidatos que pueda mejorar el neurodesarrollo de estos niños o que pueda mejorar el desarrollo cardiovascular de estos niños son los alimentos ricos en omega 3, las grasas poliinsaturadas. Entonces sí que podría ser una de las intervenciones. ¿Cómo se encuentran involucrados los glucocorticoides en la interrupción del desarrollo? Bueno, existen teorías de estudios más antiguos que cuando se daban administración muy repetida de esteroides en las pacientes, antes el protocolo que nosotros manejamos ahora para maduración pulmonar es diferente al que se administraba hace años. Cuando había administraciones múltiples, hay estudios que están también fundados con estudios en experimentación animal que veían que las cabezas de los bebés eran más pequeñas, por tanto se abandonó esta terapia. Entonces sí que hay una relación entre la administración exógena de corticosteroides con el neurodesarrollo, desde luego. ¿A partir de qué semana se puede sospechar insuficiencia placentaria? Generalmente se detecta a partir del ultrasonido de semana 20. Ahí es cuando tiene valor la estimación del peso fetal y a partir de ahí se tiene que hacer un seguimiento 2 semanas después. Si aparece una restricción de crecimiento tan precoz que es detectable en semana 20, por supuesto hay que descartar posibles síndromes genéticos. Cuando ocurre tan temprano, en semana 20, la asociación con síndromes genéticos es de hasta el 5%. Por tanto, en esta situación hay que hablar con la paciente, ofrecerle amniocentesis, etc. Pero se puede detectar a partir de las 21 semanas. Muchas gracias. Pues agradecemos a todos la atención para la doctora Magdalena Sanz. Quiero, con todo respeto, entregarle del Colegio de Pediatría un agradecimiento y una constancia por su participación en esta conferencia. Doctora Magdalena, creo que ha superado completamente las expectativas de todos los asistentes. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. Reitero en lo personal y de parte del colegio el agradecimiento al Departamento Internacional de Texas Children's Hospital, siempre muy al pendiente de la enseñanza y de participar con nosotros en nuestro colegio. Muchas gracias, doctora.